La lluvia golpeaba el cristal del autobús como 1000 pequeños dedos desesperados por entrar. León apoyaba su cabeza contra la ventana fría, observando cómo las gotas se deslizaban formando caminos impredecibles. Eran las 11 de la noche y el vehículo atravesaba una carretera montañosa lejos de cualquier ciudad. El motor ronroneaba con un sonido hipnótico que invitaba al sueño. En el asiento de enfrente, del otro lado del pasillo, Mary intentaba concentrarse en las páginas de un libro que ya no podía leer. La luz del autobús parpadeaba ocasionalmente y ella sentía una inquietud que no podía explicar. Algo en el aire se sentía diferente esa noche, algo pesado. León cerró los ojos por un momento. Pensaba en el trabajo que había dejado atrás, en la ciudad que abandonaba sin despedirse de nadie importante. A los 22 años, sentía que su vida era una sucesión de decisiones equivocadas. Se preguntaba si alguna vez encontraría un lugar donde realmente perteneciera. El conductor aceleró ligeramente para subir una pendiente pronunciada. La lluvia se intensificó. Un relámpago iluminó el cielo, revelando por un segundo la silueta de los árboles inclinados por el viento. Entonces ocurrió. Un estruendo metálico desgarró el silencio. El autobús se sacudió violentamente hacia la izquierda. Los pasajeros gritaron mientras el vehículo derrapaba sobre el asfalto mojado. León sintió cómo su cuerpo se elevaba del asiento antes de ser lanzado contra la ventana. El cristal se agrietó bajo el impacto de su hombro. Mary perdió su libro y se aferró al asiento de adelante con todas sus fuerzas. El mundo giró. Las luces se apagaron. Y después, solo silencio. Cuando León abrió los ojos, no supo cuánto tiempo había pasado. Segundos, tal vez minutos. El autobús había quedado inclinado en un ángulo extraño, como si hubiera caído parcialmente por un barranco. El olor a gasolina y a tierra mojada llenaba el aire. Escuchaba gemidos a su alrededor, voces confusas, llantos. Intentó moverse, pero un dolor agudo atravesó su costado. Respiró profundamente, tratando de calmarse. La oscuridad era casi total, apenas interrumpida por el destello ocasional de algún teléfono celular. Fue entonces cuando la escuchó. Una voz suave, temblorosa, pronunciando palabras que apenas podía distinguir. León giró la cabeza hacia el pasillo y vio una silueta femenina acurrucada entre dos asientos. Estaba sola. Estaba asustada. Y algo en él supo que no podía dejarla así. León se arrastró hasta el pasillo, ignorando el dolor que pulsaba en su costado. El autobús crujía con cada movimiento, como si amenazara con deslizarse más por la pendiente. El miedo era palpable en el aire, mezclado con el sonido de la lluvia que seguía cayendo implacable sobre el techo metálico. Se acercó a la joven. En la penumbra, apenas podía distinguir sus rasgos, cabello oscuro cayendo sobre su rostro, manos aferrándose a sus propias rodillas, respiración entrecortada. «Oye», dijo León, su voz más ronca de lo que esperaba. «Oye, ¿estás bien?» Mary levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No respondió inmediatamente. Solo lo miró, como evaluando si podía confiar en ese extraño que aparecía de la oscuridad. «No puedo respirar bien», susurró finalmente. «Creo que estoy teniendo un ataque de pánico». León asintió, aunque ella probablemente no podía verlo claramente. Se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. «Escucha mi voz», dijo con calma, sorprendido de su propia tranquilidad. «Vamos a respirar juntos, ¿de acuerdo? Inhala conmigo. 1, 2, 3, 4. Sostén. Ahora exhala. 1, 2, 3, 4. Repitieron el ejercicio varias veces. León podía sentir cómo el cuerpo de ella se relajaba gradualmente. Afuera, el viento aullaba como un animal herido. «Me llamo León», ofreció él. «¿Mary?», respondió ella, su voz un poco más estable.
Gracias. No sé qué me pasó. Nunca me había sentido así. Acabamos de sufrir un accidente. Es normal estar asustado. Mary dejó escapar una risa nerviosa. ¿Y tú no tienes miedo? León consideró la pregunta. La verdad era que sí tenía miedo, pero algo más fuerte que el miedo lo había impulsado a acercarse a ella. Estoy aterrorizado, admitió, pero creo que es más fácil tener miedo acompañado. En la oscuridad, Mary sonrió por primera vez desde el accidente. A su alrededor, otros pasajeros empezaban a organizarse. Alguien había logrado comunicarse brevemente con emergencias antes de que la señal se cortara. Los rescatistas venían en camino, pero la tormenta dificultaba el acceso. Podían pasar horas antes de que llegara ayuda. El conductor había sufrido heridas graves. Algunos pasajeros intentaban estabilizarlo con los conocimientos básicos que tenían. Otros simplemente permanecían inmóviles, paralizados por el shock. Pero León y Mary permanecieron juntos, dos desconocidos unidos por la casualidad y el caos. ¿Hacia dónde viajabas?, preguntó Mary, necesitando llenar el silencio con algo más que el sonido de la tormenta. Lejos, respondió León, lejos de todo, supongo. ¿Y tú? A casa de mi abuela. Está enferma. Quería verla antes de... No terminó la frase. No hacía falta. León sintió el peso de esas palabras. Entendía el dolor de las despedidas no dichas. Llegarás a tiempo, dijo, aunque no tenía forma de saberlo. Te prometo que llegarás. Las horas se arrastraban lentamente. El autobús se había convertido en un refugio precario contra la tormenta que no cedía. Algunos pasajeros habían logrado encender linternas improvisadas con sus teléfonos, creando pequeñas islas de luz en el mar de oscuridad. León había encontrado una manta de emergencia debajo de uno de los asientos. La compartió con Mary sin pensarlo dos veces. Estaban sentados muy cerca ahora, hombro con hombro, buscando calor en medio del frío que se filtraba por las ventanas rotas. Cuéntame algo, pidió Mary. Lo que sea, necesito pensar en otra cosa. León la miró. En la tenue luz podía ver mejor su rostro. Tenía una pequeña cicatriz cerca de la ceja izquierda, pecas apenas visibles sobre sus mejillas y ojos que parecían contener mundos enteros. Una vez, comenzó él, cuando tenía 10 años, me perdí en un bosque durante una excursión escolar. Mary se acurrucó más cerca, escuchando. Estuve solo durante casi 6 horas. Recuerdo que el sol empezó a ponerse, y yo estaba convencido de que moriría ahí. Lloraba tanto que apenas podía ver por dónde caminaba. ¿Cómo te encontraron? No me encontraron. Yo encontré el camino de regreso. León hizo una pausa. Pero lo más extraño es que, durante esas horas, hablé con alguien. Una niña de mi edad que apareció de la nada. Caminamos juntos durante un rato. Ella me dijo que no tuviera miedo, que siempre hay una salida, y luego simplemente desapareció. Mary contuvo la respiración. ¿Una niña? ¿Como un fantasma? No lo sé. Nunca supe quién era, pero sus palabras se quedaron conmigo. Siempre hay una salida. El silencio entre ellos se llenó de significado. Afuera, un trueno retumbó en la distancia. Yo también tengo una historia extraña, dijo Mary después de un momento. Cuando tenía 14 años, escribí una carta. Una carta para alguien que no conocía, alguien que existía solo en mi imaginación. La metí en una botella y la lancé al río cerca de mi casa. Era una tontería, lo sé. ¿Qué decía la carta? Mary dudó. Era un secreto que nunca había compartido con nadie. Decía que me sentía muy sola, que a veces deseaba encontrar a alguien que me entendiera sin necesidad de explicar todo, alguien que simplemente estuviera ahí. León sintió algo moverse en su pecho, una conexión que no podía explicar. ¿Y alguna vez encontraste a esa persona? Mary lo miró directamente a los ojos.
La luz parpadeante de una linterna cercana iluminó su rostro. «Creo», susurró, «que acabo de encontrarla». La temperatura seguía bajando. Mary había empezado a temblar, a pesar de la manta que compartían. León, sin decir nada, se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros de ella. «Te vas a congelar», protestó Mary débilmente. «Tengo más resistencia al frío», mintió él. «Además, tú eres más importante». Mary no discutió. Se envolvió en la chaqueta que olía a él. Una mezcla de lluvia, algodón limpio y algo indefinible que le resultaba extrañamente familiar. En las últimas horas, habían hablado de todo y de nada, de sus canciones favoritas, de sus miedos más profundos, de los sueños que habían abandonado y los que todavía sostenían con fuerza. Mary le contó sobre su abuela, sobre cómo ella le había enseñado a ver la belleza en las cosas pequeñas. León le habló de su padre ausente, de la herida que nunca había sanado. Era curioso, pensó León, cómo la tragedia podía despojar a las personas de sus máscaras. En circunstancias normales, jamás habría compartido esas partes de sí mismo con alguien que acababa de conocer. Pero aquí, en este autobús inclinado sobre el abismo, las barreras parecían absurdas. «¿Crees en el destino?», preguntó Mary en algún momento. León lo pensó sinceramente. «Creo que hay encuentros que están escritos en alguna parte. Encuentros que nos cambian para siempre. Como este», confirmó él. Mary extendió su mano y tomó la de León. Sus dedos estaban fríos, pero el contacto generó un calor que se extendió por todo su cuerpo. Él no la soltó. No quería soltarla nunca. «Tengo miedo», admitió ella en voz baja. «No de morir. Tengo miedo de que nos rescaten y esto termine. Tengo miedo de volver a mi vida y darme cuenta de que esto fue solo un sueño». León apretó su mano. «Escúchame bien», dijo con una intensidad que sorprendió incluso a él mismo. «Cuando salgamos de aquí, y vamos a salir, no voy a desaparecer. No sé cómo explicar lo que está pasando entre nosotros. No sé si tiene sentido, pero sé que no quiero perderte». Mary sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de miedo. «Prométemelo», susurró. «Te lo prometo». Afuera, casi imperceptiblemente, la lluvia comenzó a ceder. Las luces de los vehículos de rescate aparecieron poco antes del amanecer. Destellos rojos y azules que cortaban la niebla matutina como faros de esperanza. El sonido de las sirenas se mezcló con los gritos de alivio de los pasajeros. Los equipos de emergencia trabajaron rápidamente para estabilizar el autobús y evacuar a los heridos. El conductor fue el primero en ser trasladado. Estaba grave, pero vivo. Uno a uno, los pasajeros fueron sacados del vehículo. León insistió en que Mary fuera evacuada antes que él. Ella protestó, pero él fue firme. «Nos vemos afuera», le dijo, sosteniendo su rostro entre sus manos. «No es un adiós, es solo un hasta pronto». Mary asintió, grabando en su memoria cada detalle de su rostro. Luego fue guiada hacia el exterior por un paramédico. Cuando León finalmente salió del autobús, el sol asomaba tímidamente entre las nubes. El mundo estaba lavado por la lluvia, fresco y nuevo. Buscó a Mary con la mirada entre la multitud de rescatistas, pasajeros y familiares que comenzaban a llegar. La encontró sentada en una ambulancia, una manta sobre sus hombros, una taza de café humeante entre sus manos. Sus ojos lo encontraron en el mismo instante. Caminó hacia ella. Cada paso parecía eterno. Cuando llegó a su lado, Mary le extendió algo. Era un papel doblado, arrugado por el tiempo, amarillento en los bordes. León lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Era una carta, escrita con letra de niña. «La encontré en mi bolsillo»,
dijo Mary, su voz quebrándose. La carta que escribí cuando tenía 14 años, la que lancé al río. León leyó las palabras, y entonces vio algo que detuvo su corazón. Al final de la carta, Mary había dibujado algo. Un pequeño bosque con un sol poniéndose, y dos figuras, una niña y un niño, caminando tomados de la mano. Los recuerdos golpearon a León como una ola. El bosque, la niña que lo había guiado, las palabras que nunca olvidó. «Eras tú», susurró levantando la mirada hacia ella. «En el bosque cuando tenía 10 años, la niña que me encontró, eras tú». Mary lo miró con ojos llenos de lágrimas y asombro. «No puede ser», murmuró. Yo solo lo imaginé. Imaginé a un niño perdido que necesitaba ayuda. Lo escribí en mi diario después. Pensé que era un sueño, pero ambos sabían que no lo era. De alguna manera, en algún plano de la existencia que no podían comprender, se habían encontrado antes. Mucho antes de este autobús, de este accidente, de esta noche interminable. Estaban destinados a encontrarse. León la abrazó. La abrazó como si el mundo dependiera de ello. Y Mary se aferró a él como si hubiera esperado toda su vida para ese momento. A su alrededor, el caos del rescate continuaba, pero para ellos, el tiempo se había detenido. 2 años después, León y Mary se casaron en una pequeña ceremonia junto a un río. La misma agua que una vez había llevado una carta llena de esperanza hacia un destino desconocido, ahora reflejaba el sol de la tarde sobre 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero a veces nace en los lugares más oscuros, y que algunos encuentros, por imposibles que parezcan, simplemente estaban escritos en las estrellas.